gobernado desde hace medio siglo. Un hombre de ciencia como él, tan ligado a nuestros problemas sociales, antropológicos, históricos. Ninguno como él que haya manifestado tanta predilección por el Perú, que ha dado tantas muestras de amor por el Perú. Corona su gran obra científica con una obra monumental, 4 grandes tomos, la litografía de las lenguas quechua y aymara. Además de los múltiples trabajos que el doctor Rivera ha hecho sobre el Perú, desde el punto de vista histórico, lingüístico, arqueológico, antropológico, etc., nos ha hecho el favor inmenso de haber puesto en nuestras manos sin edición facilidad aquella obra extraordinaria de Guamán Gómez de Ayala. Pero si a todos estos títulos de gran peruanista agregamos el ser el doctor Ribé, uno de los fundadores, si no el fundador principal de la americanística, encontraremos el doctor Ribé también al gran americano, al gran cultivador de la ciencia americana. El doctor Ribé se ha interesado por el hombre americano antiguo y moderno. Ninguno como él conoce palmo a palmo nuestra América. Ninguno como él tan vinculado a todos y cada uno de los países de este continente. Pero él es eso todo. Correspondiendo al genio francés universalista, el doctor Ribé es un hombre del mundo. Conoce el mundo entero, y todos le conocen en el mundo. Como prueba de su universalidad, encontramos que su obra cumbre del Museo del Hombre de París responde a ese espíritu universalista de Ribé, símbolo de la inteligencia francesa. Y una muestra constante de esa correspondencia de interés y afecto entre Ribé y los hombres del mundo son sus célebres reuniones familiares los domingos en su hermoso departamento del Museo del Hombre, en el cual se contempla el panorama del país. Allí encontraremos a hombres de todas las razas, hablando de todos los idiomas, concluyéndose todos en una verdadera unidad humana, bajo la égida de Paul Rivet. Llega ahora al Perú, sabe Dios después de cuántas veces que nos ha visitado. Él mismo ha olvidado el número de veces que ha estado en el Perú. Pero siempre encuentra aquí el afecto, la profunda simpatía, la devoción y el fervor de todos los peruanos. Tan cálida y espontánea del alumnado de San Marcos me estará dando la prueba, doctor Ribé, de que su enseñanza permanece y se acrecienta con el fervor y la simpatía. Y que ahora que se despiden de nosotros, le decimos, doctor Ribé, hasta siempre. Señor representante de Concha, honorables colegas y amigos, señoras y señores, yo no sé cómo agradecer a ustedes la acogida que ustedes
acaba de ser. Antes de todo, yo quisiera decir a mis amigos, los pobres peruanos, cómo he sentido su cariño en esta acogida que me han hecho hacer. Yo les he dicho, yo me considero como un abuelo en medio de mis nietos. Y para mí, pues, para mí fue verdaderamente hermoso. Yo les aseguro que a los 80 años uno no encuentra muchas felicidades en la vida, pero hoy he encontrado la mayor felicidad durante toda temporada. El viaje es una especie de romería que yo he tenido que hacer hasta estos pueblos que he querido tanto. Desde México, Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay. Ayer un momento en Bolivia, hoy por algunos días a Perú, mañana al Ecuador, después a Haití, a Salvador, a Costa Rica. En todas partes yo he querido estrechar una última vez las manos de mis amigos y especialmente acá. Como les decía bastante en aquel momento, los vínculos que nos unen son tan. Fíjense que yo vine por primera vez a Lima en 1900. Muchos de ustedes todavía no habrán nacido. He escogido como tema de esta pequeña charla, sin pretensión, el elemento blanco y los pigmeos en América. ¿Y por qué? Estoy preparando, ya está entregado el manuscrito al gran editor francés Gallimard, la cuarta edición de mi libro sobre el origen del indio americano. Es una edición amplia, una edición revisada, porque la ciencia ha progresado desde 1942, donde parecería la edición francesa y la edición española y portuguesa. Así es que esta edición tiene un capítulo completamente nuevo, y es este capítulo que yo quiero presentar a ustedes. Ustedes saben que yo pienso, con todos los americanistas, que una gran parte de la población de América ha venido de Asia por el estrecho de Bering y las islas televisión. Pero la originalidad de mi tema es que yo pienso, yo lo discute delante de ustedes, han venido también migraciones más pacíficas en forma de melanesia, servicio de Polinesia. Esto no existe en melanesia. Y por el sur, una migración discreta, pero que ha tomado también un cierto papel, la migración australiana. Y ahora tengo que añadir un pequeño capítulo, porque yo sé que ha intervenido también en el poblamiento de América un elemento blanco, barbudo, y en segundo lugar, yo tengo la seguridad que existen todavía en América restos de una población de pigmeos. Simultáneamente y independientemente el uno del otro, dos autores, Thor Heyerdahl, que ustedes conocen por su proeza
deportiva admirable de la travesía del Pacífico desde el Perú hasta Polinesia. Un alumno mío, Jean Guardia, ha reunido un lote importante de tradiciones y de pruebas relativas a la presencia en América precolombina de individuos o de grupos de individuos que presentaban un color claro de los pigmentos, de los cabellos y aún del iris, que difiere, como usted lo sabe, de la pigmentación general de los indios de América, y además que presentaban bigotes y barbas abundantes, lo que también es excepcional entre la gente india, tanto de América del Norte como de América del Sur. El elemento blanco de cabellos rubios ha sido señalado entre los indígenas de la isla Vancouver, entre los mandá del Misturí, entre los indios de México, los Guayguay, los Oyaricures, los Emerillón de las Guayanas, los Guaribos, los Huayca o Siriana y los Motilones de Venezuela, entre los Pauchanas del Río Branco, una serie larga de indios del Amazonas, Záparo, Jíbaro, Chitido, Naucua, Bororo, Bacairi, Botocudo, entre los indios Chachapoya del Perú, entre los indios de Chile. Ciertas monjas que provienen de la costa peruana, de las afueras de Lima, de Nazca y de Caracas, y de la costa chilena, han presentado cabellos ondulados de un modo muy particular, muy especial, puesto que la ondulación del pelo no es ordinaria entre los indios, y de un color que variaba entre el rubio y el castaño. La iconografía precolombina confirma estos hechos. Ayardal ha contado más de 100 personajes a cabellos claros entre los 277 representaciones del Códice Tonanambato de Obá, el Códice mexicano. Un fresco del tiempo de los guerreros en Chichén Itzá representa una lucha entre indígenas y gente venida de afuera, asaltadores venida por el mar, que tienen la piel blanca y los cabellos rubios. Hay dos vasos de Chimbote de Trujillo, del Perú, que representan guerreros a piel negra que pelean con guerreros a piel clara, y en dos vasos que provienen respectivamente de Puno y de Santiago de Cao, cerca de Trujillo, hay albañiles de piel negra, y hay albañiles de piel blanca que trabajan juntos a construir una pared. Los documentos relativos a hombres barbudos abundan también en las representaciones precolombinas de México. Y hay un trabajo de un hombre que usted ha querido mucho, un norteamericano que había querido profundamente al Perú, vaya, y quien murió desgraciadamente muy temprano de una muerte trágica. Vaya, había publicado un trabajo en Natural History que pasó desaparecido en el tiempo que salió a luz.
señalando la presencia de hombres barbudos en representaciones de Tabasco, de Guerrero, de Veracruz, de Oaxaca, del Valle de México, de Yucatán, de Chiapas, y en el Guatemala, y en Honduras, en Copán. Todavía hace 2 años estuve a visitar las ruinas de Copán, y hay una estela que representa de un modo evidente un hombre con una grande barba muy florida. También se ha señalado representaciones de hombres barbudos en Salvador, en Nicaragua, en Costa Rica, en Panamá, en las famosas excavaciones de Coclé. En el Alto Perú, en la región de Tiahuanaco, y también en el Bajo Perú, donde están frecuentes desde las orígenes de la civilización china, tal vez desde la civilización de Nazca. Cuando yo fui a visitar la admirable colección del señor de Rafael Larco Herrera, desaparecido hace poco, la colección de Chiclín, es una maravilla que yo creo que se va a trasladar a Lima. Hay una cantidad de huacos de la región, reunidos por este sabio y por sus hijos, y que presentan barba y bigotes. El dios maya, Itzamna, está siempre o casi siempre representado con bigotes y con barba. Por lo tanto, viajeros han señalado con frecuencia la presencia de hombres barbudos entre las poblaciones indígenas modernas, y sin que se pueda explicar la presencia de este carácter por una mezcla con blanco. Ustedes saben que hay muchos indios de América del Sur que han sido nombrados por los españoles barbudos. Esto corresponde precisamente a esta observación que ellos habían hecho en ciertos lugares de la abundancia de indios barbudos entre gente que no la llevan de costumbre. Hay que preguntarse si este tipo étnico, que de una parte el tipo blanco, rubio, y el tipo barbudo coinciden. Es decir, si podemos relacionar la presencia de estos dos caracteres anormales entre la raza indígena de América a un mismo tipo étnico. Yo debo confesar que hay pocos documentos donde se hayan asociado el carácter de la barba y el carácter de los cabellos rubios. Sin embargo, el fresco del templo de los guerreros de Chichen Itza es el ejemplo más comprobante que podemos señalar de la asociación en estos guerreros de la piel blanca con la presencia de la barba. En otros documentos que se ha querido señalar y que yo no quiero guardar como prueba suplementaria, yo tengo miedo que a veces los ornamentos de labios, los ornamentos de nariz, que son tan frecuentes entre las figuraciones pre-colombianas en muchas partes de América, pueden dar la ilusión de bigotes o de barba. Así es que yo elimino ciertos documentos citados por autores porque no estoy convencido que se trate verdaderamente de una representación de bigotes y de barba. Lo que es cierto
es que en muchos lugares de América, la tradición conservaba el recuerdo de hombres blancos y barbudos que hubieran precedido las poblaciones actuales. Y esto se encuentra sobre todo en el Perú, en la región de Huamanga y en las islas de Titicaca. El hecho está notado por uno de los cronistas más eminentes del antiguo Perú, Cieza de León, un soldado que sabía observar y que no sabía inventar. El origen de este elemento étnico de color claro y barbudo, yo creo que hay que buscarlo en Asia. Por supuesto, algunos autores, y especialmente mi buen amigo y alumno Jean Poirier, han querido ver en la presencia de este elemento color claro y barbudo una descendencia de los famosos normandos que desde el siglo X hasta el siglo XV, como ustedes lo saben, atravesaron el Atlántico Norte, vinieron a poblar Islandia, después a Groenlandia y después llegaron hasta la costa oriental de América del Norte, con los famosos vikingos, de los cuales conocemos muy bien la historia, que eran nórdicos puros, es decir, que llevaban barba y que tenían los pelos claros. Lo que dio a mi amigo Jean Poirier la idea de interpretar la presencia de este elemento blanco y de rubio en América, asociándolo con los viajes de los vikingos, es que a un momento dado se habló mucho de una piedra rúnica, una de estas piedras donde los antiguos normandos escribían en caracteres rúnicos los hechos de su vida y que dejaban como recuerdo de su estadía en un lugar. Se ha hablado mucho de una piedra que se llama la piedra de Kensington, que fue descubierta en la orilla oriental de los grandes lagos. Y entonces se decía que había ahí una prueba de la penetración profunda, y no solamente en la costa oriental, pero de la penetración en el interior mismo del continente norteamericano de los vikingos. Y naturalmente un hombre como el gran profesor danés William Talbot, que yo vi todavía hace pocas semanas en el Congreso de Copenhague, de los americanistas, el apoyo que daba Talbot de su ciencia a la autenticidad de la piedra de Kensington daba mucha fuerza al argumento. Por desgracia, resulta ahora, y esto está comprobado y aceptado, que la piedra de Kensington es un falso, es un hacendado de allá, que ha tenido la idea estúpida de inscribir esta inscripción rúnica en esta piedra para engañar a los sabios norteamericanos y a unos europeos, puesto que engañó también a Talbot. Y ahora tenemos la prueba absoluta de que la piedra de Kensington es un falso que hay que olvidar por todo y no hacer intervenir en ninguna hipótesis científica. Al contrario, los etnólogos han señalado la presencia de un tipo humano rubio y
en muchas partes de Asia, mezclado con las poblaciones asiáticas típicas que conocen ustedes. Son dos escritores alemanes, Günther y Schettmar, quienes han publicado los mejores trabajos sobre este elemento que todo el mundo admite ahora, la presencia en ciertos lugares de Asia de este elemento rubio y barbudo. En Armenia, en la India, en el Turquestán, en Mongolia, en Siberia, en Hainan y en el Japón, donde todos ustedes conocen esta población enigmática de los Ainu, que son una gente de actividad blanca, muy barbudos y que hasta ahora no se explicaron. Además, hay un hecho sumamente importante que ha pasado muy desapercibido porque fue publicado a principios del año de 1939 y cuando llegó a América del Sur y en Europa, los pueblos estaban ocupados en esta espantosa guerra y no tuvieron mucho tiempo de analizar este trabajo. Es un trabajo de Weidenreich. Weidenreich es un sabio alemán que había huido de su país y que había venido a trabajar en este famoso sitio arqueológico tan importante de las afueras de Pekín, que se llama Sukutien. Y él había encontrado en el cuaternario, había contribuido al descubrimiento en el cuaternario inferior de las afueras de los alrededores de Pekín, en Sukutien, al famoso hombre, o prehombre, como usted quiera llamarlo, que se llama el Sinanthropus pekinensis. Pero él hizo también excavaciones en el cuaternario superior de la misma región y encontró en el mismo yacimiento cráneos que él ha publicado en Peking Natural History Bulletin en 1939, en el mes de marzo, donde encontró en el mismo yacimiento asociados cráneos, de los cuales los unos eran negroides, otros mongoloides, lo que, como él decía, esquimoides, y un tercero muy importante, que es un cráneo típico de Cro-Magnon. El cráneo de Cro-Magnon es conocido por este nombre porque fue descubierto en Francia, en el cuaternario superior, en la Dordogne, y es considerado por todos los antropólogos como el precursor de toda la gente blanca. Así es que encontramos en las afueras, en los alrededores de Pekín, en el cuaternario superior, un tipo humano absolutamente idéntico al tipo del cuaternario superior de la Europa occidental, llamado de Cro-Magnon, que con seguridad pertenece a la rama blanca de la humanidad. Así es que tenemos la seguridad de que este elemento blanco, rubio y barbudo, que encontramos derramado en medio de las poblaciones asiáticas de otro carácter, pero derramado de un modo muy amplio, existía en América, en Asia, desde el cuaternario superior. Así es que yo pienso, y es la solución que propongo a ustedes para explicar la presencia de este tipo humano en América. Yo supongo que mezclado con las poblaciones asiáticas con los cuales vive todavía, han venido representantes de este tipo humano que ha persistido en ciertos lugares de América
que yo pienso la más aceptable, y yo pienso que habrá que buscar y seguir estudiando las cosas, pero es siquiera para ustedes una hipótesis de trabajo. Mucho más enigmático y extraordinario que este tipo blanco es el elemento pigmeo en América. Es una cosa completamente nueva, pero ustedes van a ver que es un hecho innegable. Primero, si estudiamos los viejos autores, encontramos datos muy importantes sobre la existencia de estos grupos pigmeos en América. En la relación de su primer viaje en Venezuela, Niklaus Federmann, uno de estos aventureros alemanes que se habían puesto al servicio del Banco Belsa en Venezuela y que hizo una serie de exploraciones extraordinarias en toda la parte norte del continente meridional de América, fue hasta Colombia. Ustedes saben que Pedro Jiménez de Quesada llegó a Bogotá y a pocas semanas después él oyó hablar de un otro español que llegaba por el sur, que era Benalcázar, que llegaba de Quito y que había entrado, mientras tanto que Jiménez de Quesada había venido por el Magdalena, había subido a Bogotá por el Magdalena, Benalcázar había venido por Quito y por Popayán y llegaba también a Bogotá. Y al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, a pocos meses de distancia, Federmann, un alemán, llegaba a través de los llanos venezolanos y trepaba a la cordillera oriental y llegaba también a Bogotá. Ustedes saben que estos tres descubridores no se mataron entre sí. Al contrario, después de muchos conciliábulos, salieron los tres a España para presentar sus títulos al rey y que por fin el rey de España confirmó a Jiménez de Quesada la prioridad para el descubrimiento del nuevo reino de Granada, como se decía entonces. Federmann publicó una relación de su primer viaje a Venezuela. Y en esta, él señala que había encontrado una tribu indígena, los ayamanes, caracterizados por una estatura que no excedía 5 palmos, es decir, 1,20 metros, y que no alcanzaba entre muchos individuos sino 4 palmos, es decir, 0,95 metros, si se admite para la palma una largura de 24 centímetros, que yo creo la que existía en este tiempo. El explorador alemán añade que estos indios eran muy bien hechos, bien proporcionados, y que daban la impresión de seres absolutamente normales. Los ayamanes existen. Viven en el río Tocoyo. Y todavía hay sobrevivientes de esa tribu indígena en Venezuela. Y entonces, un hombre que yo he conocido, Alfredo Jan, de origen alemán también, que ha trabajado mucho en Venezuela y ha dejado allá el primer museo arqueológico de Venezuela, es su obra, se fue donde los ayamanes. Y entonces él encontró en Parupán, en Morotur
y en San Miguel, es decir, en territorio ayamán, y en una zona de una tribu vecina que se llama Los Gayón, en Arenales y el Cerrito, Chacabuquibó, una cantidad de enanos. Por supuesto, no era ya una tribu de enanos, como la que había señalado Fernán, pero una proporción muy grande de enanos en una tribu de carácter, de estatura normal. Y entonces él da la medida de uno de estos enanos, sano naturalmente de constitución normal, no se trata de individuos anormales. Marianelo de San Miguel, que medía 1,11 m, Alejandro y Lola, hermanos y hermanas de Arenal, que medían respectivamente 1,15 m y 1,12 m. Y en Caracas, hace poco, hace pocas semanas, yo me encontré con Antonio Requena, y Antonio Requena me dijo que él había conocido a estos indios enanos, y que había muchos en la región de los Ayamanes, y que estos indios no eran anormales, eran gente sana, buena, bien constituida, que sin duda representaban los descendientes de esa tribu Ayamán de enanos señalada por Fernán. Además, el mismo Antonio Requena ha publicado las medidas de 12 cráneos Ayamán que han sido ofrecidos al Museo Nacional de Historia Natural. Yo tengo aquí sus medidas y no hay duda que hay entre estos cráneos de Ayamanes, que no he tenido tiempo de ver en Caracas, hay una mayoría de cráneos de muy poca capacidad, que sin duda representan el cráneo de estos enanos que conocemos de verdad. Un otro historiador muy importante que todos ustedes conocen, el famoso Oviedo. Oviedo también señala la presencia de indios, de tribus indígenas de muy pequeña talla, en el Valle de Nori, a las cabeceras del Sinu, en Colombia. Y por fin, un escritor colombiano ha señalado también la existencia de tribus pequeñas entre los Punas del Darién. Estos son nosotros. Además, los viajeros modernos han señalado con frecuencia la pequeña estatura anormal de muchas tribus que ellos han visitado. Yo no quiero dar la lista, pero especialmente la observación ha sido hecha por viajeros como Kornberg entre los Macu, que viven entre el Río Negro y Yapura, entre los Guaribos o Siriana de los afluentes del Orinoco, y en fin, en una serie de tribus que viven al norte del Amazonas. Por supuesto, los antropólogos también han intervenido en la cuestión y Virchow, el famoso antropólogo alemán, Kollmann, el famoso antropólogo suizo, han descubierto en las colecciones de cráneos de sus museos respectivos una serie de cráneos normales, no se trata de microcéfalos, que tienen todos los caracteres de cráneos de enanos normales. Cráneos que proceden de Chile, del Perú, de Pachacana Bianco, de Guyana brasilera, de Venezuela y de los Estados Unidos, del sur de los Estados Unidos. Estos cráneos yo no voy naturalmente a dar a ustedes las medidas de estos cráneos, pero yo tengo la lista aquí completa. Estos cráneos, la capacidad
costumbre. Es decir, que no hay ni la menor duda, se trata de cráneos de enanos. Y como los antropólogos que acabo de señalar eran hombres de mucha experiencia, no podemos explicar, no podemos pensar ni un solo momento que ellos habían escogido cráneos de microcéfalos que son anormales, muy fácil de reconocer en una colección. Todos estos casos, fuera de la observación de Kellerman, representan individuos aislados, encontrados entre series de hombres normales. Hasta ahora no se había encontrado un conjunto, un grupo humano donde todos sean enanos. Ahora tenemos esto. En 1920, un sueco, alumno de Erland Nordenskiöld, que ustedes conocen bien, Gustav Bollinger, entra por la primera vez en contacto con una tribu de la cordillera de Perijá en Colombia, la tribu Maraca. La cordillera de Perijá es esta cordillera que hace el límite entre Colombia y Venezuela. Los vertientes orientales de la cordillera pertenecen a Colombia y los vertientes orientales pertenecen a Venezuela. Él vivió con ellos pacíficamente, con esta tribu Maraca, tomó ahí un film, y este film era tan extraordinario que mi amigo Nordenskiöld me escribió enseguida para señalarme la existencia de este grupo indígena. Y el señor Bollinger publicó su trabajo en 1921 con fotografías representando a estos indios maracas. Un segundo explorador, el Marqués de Vavrin, un belga. Desde el fin de diciembre de 1931 al fin de enero de 1903, entrando también en la cordillera de Perijá por la vertiente venezolana, colombiana, saliendo de un pueblo que yo conozco bien, el pueblo de Pecerrillo, entró en contacto con los maracas. Y él también vivió en paz con ellos y tomó muchas fotografías que él ha publicado en un libro que se llama Entre los indios de Colombia. Él insiste sobre el doble hecho que se trata bien de pigmeos, es decir, de gente que no alcanzaba a su cintura. Es un hombre que mide 1,80 m, no alcanzaba a su cintura. Y él me dice que se divertía con ellos a extender su brazo horizontalmente y todos los indios pasaban abajo de su brazo sin caja en la cabeza. Sin duda, el señor de Vavrin estuvo muy atraído por estos indios, porque en diciembre de 1936, él quiso alcanzarlos pasando por la vertiente oriental de la cordillera de Perijá. Él se fue a un pueblo que se llama Machiques y él entró trepando las faldas de la cordillera hasta un pueblo que se llama, un lugar que se llama Irapa. Y encontró ahí, de nuevo, los indios maracas que habían venido de visita a esta región. Y estos motilones de Irapa, de Irapa, son de tamaño natural, normal, como los otros motilones. Y entre ellos habían venido estos indios maracas, que ellos llaman marachitos,
y que tenían una altura de pigmeo. El viajero belga insiste en el hecho de que se trata de indios absolutamente sanos, muy hábiles, valientes, buenos cazadores, buenos andadores, y que no se trata de ningún modo de indios degenerados. Tanto es que se puede medir la vitalidad de un pueblo a su maldad, que ellos habían llegado a exterminar una tribu, la tribu de los Soconda, sus vecinos, que eran motilones de altura normal. Y en efecto, entre ellos vivía un último prisionero de guerra Soconda como resto de su victoria, que medía 1,65 m. Así es que ya tenemos dos testimonios irrecusables de la llegada de la existencia de este grupo. Pero en 1936, Bolívar, el mismo viajero sueco de que yo les he hablado, volvió a Colombia y subió por la cordillera, por la vertiente occidental de la cordillera de Tarija, y vivió durante un mes en medio de los marajos, de la tribu de los marajos, y trajo de nuevo documentos sobre él. Y en enero, él estaba acompañado de su señora, que usted verá después de un momento en las proyecciones, alcanzó esta fuerza extraordinaria de atravesar toda la cordillera de Tarija, de oeste a este, y de venir a concluir este viaje extraordinario en compañía de su señora en la vertiente venezolana. Así es que él ha traído de este trabajo una serie de documentos, de los cuales yo enseñaré algunos a ustedes, que son una prueba evidente de la existencia de este grupo homogéneo de los maracas, que los acompañaron en una parte del camino en esta travesía de la cordillera de Tarija. En diciembre de 1947, enero de 1948, un antropólogo venezolano de origen catalán, que yo conozco, que yo vi todavía en Filadelfia y en Caracas hace pocos días, mi amigo Husen, entró en la cordillera de Tarija por la vertiente venezolana. Y también llegó en el Alto Irapa y ahí encontró también indios enanos. Estos indios enanos que pertenecen a la tribu de los maracas. Como él es un antropólogo, él tomó medidas y las publicó, o más bien es uno de sus alumnos, Fleury Cuello, quien publicó esto en una revista alemana, Zeitschrift für Morphologie, la gran revista alemana. Y aquí están el resultado de las medidas. Entre unos indios que él llama Mitiripía, ha medido un hombre y dos mujeres. Los hombres no miden más en término medio que 1,40 m. El hombre medía 1,48 m y las dos mujeres 1,25 m. Pero entre los Supata y Shirapa, él ha podido medir 11 hombres y 12 mujeres. Los hombres tenían como altura 1,392 milímetros y las mujeres 1,3275 milímetros de altura. Así es que tenemos una prueba absoluta y ahora comprobada por 3 personas, Bollinger, de Lavrin y Husen,
que existe un grupo homogéneo, llamado los Maracas, con su tribu de los Chupata y Xerapa, que viven en la cordillera de Perico y que constituyen una tribu de pigmeos. La existencia de este grupo pigmeo homogéneo de los Maracas naturalmente plantea un problema muy difícil para resolver. La primera idea que viene a la mente fue sostenida en el Congreso de los Americanistas de Sao Paulo hace 2 años por el padre Businde, Martín Businde, es que se trata de degenerar. Él dice, son gentes que sin duda viven en condiciones malas, sin duda se mezclan entre sí, hay matrimonios entre parientes, y esto explica la degeneración. Esto no es verdad, porque todos los viajeros insisten en el hecho de que se trata de ellos absolutamente normales, fuera de su pequeñez. Además, hay aquí biólogos muy conocidos, todos saben que que el régimen alimenticio influye muy poco sobre la altura de la gente. Sabemos que la altura de los daneses, con el aumento del nivel de vida en estos pueblos donde hay una evolución social muy adelantada, ha influido, ha variado, ha hecho crecer la altura de algunos milímetros, pero esto no corresponde de ningún modo a esto. Además, todos saben que la privación de alimentos no tiene como consecuencia la disminución de la altura, puede conducir a deformaciones óseas, al raquitismo, pero no conduce de ningún modo al nanismo. Además, si fuera el régimen alimenticio, si hubiera podido producir esta reducción de la altura, uno no comprende por qué las tribus vecinas de los mochilones, que viven exactamente en las mismas condiciones que los Maracas, tengan una altura normal. Y además, se pudiera decir lo mismo, la gente del Alto Perú y más de Bolivia, que viven en condiciones difíciles, que ustedes conocen, deberían ser todos también. Así es que yo creo que hay que rechazar de un modo absoluto la idea de un origen patológico, si puedo decir, de este enanismo evidente de los indios Maracas de la Sierra de Perú. Y para resolver el problema, yo pienso que hay que enfocarlo sobre la cuestión pigmea en general en la humanidad. Sabemos que hay pigmeos negros, negroides, en Asia, en África, en toda la zona ecuatorial de África. Conocemos bien los Patua, los Guadinga, una serie de tribus de negroides de pequeña talla. Esto es demasiado conocido. Tenemos la seguridad también que estos pigmeos negroides han vivido en ciertas islas del Pacífico. Los hemos encontrado en Malasia, en las penínsulas de Malaca y Indochina, donde yo los vi, y en las islas Andamán, son cosas, y en las Filipinas. Ya sabemos que hay grupos de pigmeos negroides en esta región. Hasta ahora en Asia no teníamos la noticia de la existencia de pigmeos asiáticos. Y resulta que, estando hace pocos meses en Suiza, en el gabinete del gran antropólogo suiza, mi amigo Picard, quien tiene la suerte
acaba de cumplir sus 90 años, me gana de 10 años. Yo estaba en el gabinete de Pita hablando de este problema, y había en el gabinete un canónigo, Jules Detry. Y este hombre tomó la palabra, pero me dice, pero no es excepcional. En Asia también existen pigmeos, pero no son pigmeos negroides, son pigmeos asiáticos. Y él me dijo, y me confirmó por carta, que en octubre de 1947, él había viajado durante un mes en Alta Birmania, entre 28 y 29 grados de latitud norte y 97 y 99 de longitud oeste, en las cabeceras del Irrawaddy, el gran río Irrawaddy de Birmania, y que él había viajado durante un mes acompañado por pigmeos asiáticos. Y él me les ha descrito. Él me ha dicho, estos pigmeos se emparentan con el tipo birmano y no al tipo dravídico. La cara es llana, bien, con un ligero aspecto mongoloide. La altura varía de 1,35 m a 1,50 m. Los cabellos son negros, pero no crespos. La nariz es media. El color de los tegumentos es cobrizo, más claro entre las mujeres que entre los hombres, esto es general. Y estos hechos que le relató el canónigo Jeffrey son tanto más importantes que este canónigo había vivido entre los pigmeos negroides de África, es un misionero. Y él conocía muy bien que había negroides y que había pigmeos negroides. Y él me señalaba la existencia de este grupo del Irrawaddy desconocido de pigmeos asiáticos y de carácter asiático. Esto es un segundo. Cuando yo hablé de esto en el Congreso de Copenhague, un sabio ruso que estaba ahí me dijo, pero nosotros también hemos señalado en nuestras revistas la existencia de pigmeos asiáticos. Él quedó con mandarme estos trabajos que han salido del otro lado de la cortina de hierro y que yo no conocía, por desgracia. Yo lo espero. Esto sería la prueba que tenemos al lado de un grupo de pigmeos negroides, tenemos pigmeos asiáticos, de carácter asiático, lo mismo que tenemos esta tribu de indios maracas, que tienen todos los caracteres del indio, pero que son de cabeza enana, de altura enana. Y entonces esto me hizo recordar un trabajo publicado por un antropólogo suiza, Coleman, que yo he citado ya hace un momento, trabajo publicado en 1902, donde Coleman señalaba la existencia de un grupo de individuos normales de muy pequeña altura en Suiza, en Francia, en Alemania, a la época neolítica, a la época del bronce, y aún a la época romana, y aún en la época moderna en Sicilia. Yo debo decir que yo había leído antes este trabajo de Coleman, pero no había llamado la atención. Yo lo volví a leer, y no hay duda que se trata de un trabajo sumamente importante. Y que este hombre ha descubierto en Europa unos pigmeos, sin duda de raza blanca, o perteneciente a la raza blanca, que corresponden exactamente a lo que sabemos de los pigmeos negroides de Asia, de África y de Indonesia, a estos pigmeoides asiáticos señalados por el canónigo de aquí,
y altos pigmeos americanos descubiertos por Bollinger, por de Barbara y por Couchet. Así es que ya el problema se plantea sobre un plan general. Y si entonces estudiamos lo que ha pasado en la evolución de otros seres, que son como el hombre, que ha obedecido a la ley de la evolución, vemos que existen en todas las series animales, o en muchas series animales, hechos absolutamente parecidos a esto. Sabemos que entre los elefantes, que entre los caballos, desde la edad paleolítica hasta ahora, y antes mismo, ha habido una tendencia a cierta época a hacer formas enanas. Por ejemplo, conocemos elefantes de Malta y de Sicilia que tienen la altura de un perro. Esto es exactamente lo que ha podido producirse en la evolución humana. Es que a un momento dado, por causas desconocidas, pero que conoceremos algún día, ha habido una tendencia en una rama normal de ir hacia formas enanas. Y en las series animales no solamente vemos esto, pero vemos que hay a otros periodos tendencia a ir hacia formas gigantescas. Tenemos los elefantes, tenemos los hipopótamos, tenemos el caballo, que nos ofrece ejemplos de esta doble tendencia, la tendencia hacia una forma enana y la tendencia a una forma gigante. Y la cosa curiosa es que lo mismo ha sucedido en la evolución humana. Yo no sé si ustedes han tenido noticias, porque a veces estas publicaciones no llegan a manos de todos los lados porque son raras, publicadas en China. Ustedes saben que al origen de nuestra estirpe humana colocamos el Pithecanthropus de Java, el Sinanthropus de China y más tarde el Africanthropus de Sudáfrica. Estas tres formas, que son primordiales de nuestra raza, de nuestras razas humanas, han tenido también formas gigantescas. Han sido descritas por Waldenreich y otros, el Meganthropus paleojavanicus, el Pithecanthropus mojo-kertensis de Java, el Giganthropus blacki de China y el Meganthropus africanus de África Oriental. Así es que vemos que la evolución humana se ha hecho exactamente como la evolución de las otras especies animales, y lo que es natural, y que ambas han dado origen a un momento dado de su evolución a formas enanas y a formas gigantes. Esto me parece que no es una explicación, pero es una correlación que nos puede hacer esperar que algún día, cuando los zoólogos habrán llegado a explicar las razones por las cuales ciertas especies animales han dado origen a un momento dado a formas enanas y a formas gigantescas, lo mismo nosotros podremos inducir y aceptar su explicación para comprender la existencia de formas enanas y de formas gigantescas entre la humanidad. De todo modo, yo creo que esto no cambia mucho naturalmente el aspecto originario de las poblaciones antiguas de América. Es evidente
de los grandes elementos que eran el elemento asiático, el elemento melacénico y un poco el elemento australiano. Pero sin embargo, para que el cuadro sea completo, debemos añadir ahora un elemento blanco, discreto, pero muy visible en muchas partes de América, y este elemento pigmeo atestado de un modo evidente en la cordillera de Perijá, ya señalado en las épocas anteriores en Venezuela y en Colombia. Es un elemento nuevo del cual hay que tener cuenta en la historia del origen del hombre americano. Ahora he concluido. Y antes de sentarme, yo quiero agradecerles una vez más por la audiencia, por la atención con la cual han tenido la amabilidad de escuchar esta charla de carácter netamente científico. Pasada mañana me voy a un país vecino donde he vivido 5 años de mi vida, de mi juventud, el Ecuador. Y antes de despedirme de ustedes, yo les diré, acordándome una bonita palabra quechua, que tal vez algunos de ustedes entienden todavía: cuando tomare el avión, mi corazón será lleno de tristeza. Chauti punchati italiano. De verdad, la primera fotografía, quieren hacer una a la luz para que vean bien. Pueden apagar la luz. ¿Dónde está la llave? La primera fotografía representa precisamente el señor Bollinger, que tiene una altura de 1,80 m, con su capataz, que es un indio de altura normal, y entre los dos hay un niño maraca, enano, y se ve que su altura es muy pequeña. Ahí está. Se puede, más no se puede apagar completamente. En fin, ustedes ven. Lo que quiero hacer notar a ustedes, fuera de la pequeña estatura que es evidente de este indio, es que es un indio absolutamente normal. Tiene todos los caracteres del indio, la forma de los cabellos, la forma de la cara y todo. Y es un hombre que no presenta ningún síntoma de degeneración. Es un indio maraca. La que sigue. Esta es la señora Bollinger. La señora Bollinger tiene 1,63 m. Y está ahí en compañía de 2 indias adultas que ya han tenido niños, según lo que cuentan, y ustedes ven que al lado de una persona de 1,63 m son evidentemente pigmeos y normales. La que sigue. Esta es otra de la señora Bollinger, al lado de una india maraca. Es una lástima que no se pueda apagar la luz, porque usted vería mejor, pero no, la luz está apagada, es la luz del día. Así es que
no hay nada que hacer, no podemos apagar al sol todavía. Así es que es una mujercita absolutamente normal, que parece a los otros indios menos su estatura. Y la cuarta es esta, son dos indios naranjas. Y usted ve que presentan también un carácter muy anormal entre los indígenas de América, son barbudos, esos dos. Y usted ve, son tipos absolutamente normales, amigos de los blancos que nos los han visitado y que les han tratado bien. Entonces, yo creo que la prueba está segura que estos pigmeos existen en grupos. Yo espero que algunos de mis alumnos que he formado en Colombia, porque estuve 2 años en Colombia durante la guerra, dictando cursos, he formado allá unos alumnos admirables. Yo pienso que algunos de mis alumnos irán a pasar algún tiempo entre los indios maracas y nos traerá datos mucho más completos que los que he podido suministrar a ustedes. Mil gracias.